¿Cuántas veces hemos escuchado ese término, biopsicosocial? Hemos escuchado, ¿no es cierto? Pero se nos olvida a veces. O se nos olvida a veces con bastante frecuencia, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que viene el paciente, lo que hace es, ¿qué te duele? ¿Ok? ¿Cuál es tu problema? Ah, ya me duele la cabeza. El médico se encargará de recetarle algo, ver cuál es el problema de la cabeza, ¿no? O, ¿por qué viniste? No vengo mi control de gripe. Me encargo del control de gripe y se acabó. Ah, ya, pasa con el nutricionista. Bueno, el nutricionista, ¿por qué viniste? No, yo estoy bien, le da la orientación y ya, ¿no? Pero no lo vemos en conjunto desde el punto de vista biopsicosocial, es decir, biológico, que es el individuo como tal, psicológico, que es la esfera psicológica, ¿no? De repente, ¿cuántas patologías existen de la esfera psicológica que afectan a la salud? Muchas, ¿no? Y social, porque justamente lo que decía el doctor, ¿no? O sea, ¿qué hago yo de repente tratándola si al final vive de repente en unas condiciones que no son las adecuadas? No hay agua potable, no toma agua potable, de repente no tiene ni un techo donde dormir, no tiene condiciones sociales aceptables. Entonces, por más la recomendación que le digas, cómete tu huevito sancochado, o cómete tal cosa, no comas esto, lo otro, al final, el recurso económico es lo que manda, ¿cierto? La parte económico-social. Entonces, es ahí donde, por eso es que la atención primaria es una estrategia que debe trabajarse entre muchos sectores. Y por eso es que nosotros tenemos que convertirnos en líderes de equipos básicos de salud. Ven que vamos entrando ya poco a poco a otros conceptos. Para hacer una buena atención primaria de salud, nosotros no podemos quedar tranquilos, ¿no? Ya tenemos ahora. Tenemos que ser líderes de cambio para poder hacer una buena atención primaria de salud. Porque no todo el tiempo vamos a estar también de esta misma situación, hay que también nosotros proponer los cambios. Nosotros que estamos en el primer nivel y que conocemos la realidad, somos los que podemos proponer. ¿Por qué de repente alguien que se siente en el Ministerio de Salud y que desde ahí, desde su óptica, desde el escritorio lo ve, manda a veces resoluciones, normas técnicas, ¿no? Que a veces se reúnen también entre otros que nomás están ahí sentados, por así decirlo, no siempre es así, pero ha sucedido muchas veces, son los que nos hacen a veces las directivas o las normas técnicas que nosotros tenemos que seguir. ¿Por qué también nosotros no podemos proponer algo, ¿no? Para que esas directivas se adecúen más a la realidad? O porque de repente no agarramos esa directiva general y nosotros mismos la adecuamos a nuestra realidad. Porque algunas son generales y nos dan salida también para eso. Y tenemos que trabajar en ese sentido. Entonces, decíamos que tiene que tener una orientación familiar y comunitaria, la atención integral, integrada y continua. Entonces, la atención integral sería ver desde el punto de vista biopsicosocial, integrada sí, es cuando nosotros nos integramos con los demás servicios y con los demás niveles. Ahí es integrada. Y continua, ¿por qué? Porque no podemos dejar de ver, pues, una sola vez lo vemos al paciente y después, ya cuando salió, no lo vemos. O lo vamos a buscar una vez a la casa y después tampoco. Ya no más lo vemos. Tiene que ser continuo el seguimiento para hacer una buena atención primaria y una salud familiar. ¿Por qué? Vamos a ver a la familia y a la comunidad. Énfasis en la promoción y prevención, porque más costo efectivo me sale hacer promoción y prevención que ya ver enfermos. Cuidados apropiados, marco político, hay que tener un marco político, legal e institucional sólido, organización y gestión óptima y recursos adecuados. Es ahí donde tenemos que entender que nosotros tenemos que ser parte del cambio. Porque el recurso humano es el más valioso recurso que tiene el MINSA. Porque ¿cuántos no hemos visto técnicos, enfermeras, médicos que se van donde nadie quiere llegar? Donde nadie quiere llegar, ahí estamos nosotros. ¿No es cierto? Si nosotros que tenemos esa vocación, no hay un incentivo, no hay una adecuada política de recursos humanos, no hay un buen manejo de recursos humanos, lamentablemente siempre el sistema de salud o el sector salud no va a ir bien también. Parte de la problemática es la política de recursos humanos. Entonces, a veces el Estado no
no hay otros servicios, pero el servicio de salud está ahí a veces, ¿no? ¿Cuántos técnicos de repente han trabajado en lo más recóndito de acá? ¿O conocen ustedes técnicos que han hecho también su trabajo por ahí? A veces ellos solos, o a veces un enfermero o una enfermera solo, ¿no? En un puesto de salud, y hace de todo, ¿no es cierto? Y hasta el final el médico también, o a veces incluso los enfermeros, los licenciados, a veces los que van a trabajar, a veces nos obligan a hacer necropsia, un montón de cosas. Entonces, el recurso humano, aparte que tiene que haber una política adecuada del recurso humano, también nosotros mismos tenemos que hacer valer también nuestros derechos, también, ¿no es cierto? Pues es ahí que la atención primaria de salud busca eso también. Siguiente. Entonces, ante todo, la atención primaria de salud ofrece una manera de organizar el conjunto de la atención de salud. Vamos a organizarnos bajo la atención primaria de salud. Desde los hogares hasta los hospitales, en que la prevención es tan importante como la cura. No podemos despreciar la prevención y la promoción, no podemos dejarlo que sea una estrategia más del MINSA. Tenemos que darle la importancia que debe. La prevención es tan importante como la cura y en que las que se intervienen recursos de forma racional en los distintos niveles de atención. Eso tenemos que llevarlo claro. Si nos llevamos claro esto, esta última parte, yo creo que vamos a ir mejorando el tema de la atención primaria de salud. Y nosotros nos vamos a convencer de que hacer atención primaria de salud y donde nosotros estamos es mucho de repente más importante que el que está en el hospital. Y a veces la pirámide de sueldos es al revés, ¿no? El que está en el hospital gana más que el que está en la atención primaria de salud o en el primer nivel de atención, perdón, gana menos. Entonces, en unos países es al revés. El que está en el hospital gana menos que el que está en el primer nivel de atención. Y para hacerles un ejemplo de eso también, en Inglaterra, que es un país, ustedes saben que es Inglaterra, una potencia mundial, al médico de familia y al equipo de salud familiar le dan un sueldo básico, o lo normal que le dan allá. Pero aparte de eso, si logra que sus pacientes diabéticos estén controlados, le dan un bono. Si sus pacientes hipertensos están controlados, le dan más bono. Si al que está sobrepeso, como nosotros de repente de acá, lo hace que esté en un peso normal, le dan bono también. Es decir, lo incentivan para que siga trabajando en la prevención y en la promoción de la salud. Y esa política de repente algún día ojalá pueda llegar por acá y la gente entienda también de que eso es más fácil que el fracaso. ¿No es cierto? Entonces, por eso es que la prevención debe ser tan importante como la cura. No despreciemos eso. No despreciemos nuestro trabajo. No, ustedes no se sientan menos que nadie. Porque a veces, de repente he encontrado opiniones así, que nos sentimos menos que el hospital o que otros establecimientos de salud. Y eso es mentira. Eso es a veces lo que el sistema mismo nos hace obligar a entender o a pensar. Nosotros somos incluso mucho más importantes que a veces que ellos, porque nosotros atendemos a toda la población y vemos mucho más de cerca los problemas, ¿no? ¿Sí? Entonces la APS adoptó una visión holística de la salud que iba mucho más allá del limitado modelo médico, ¿no es cierto? Y reconocía que muchas de las causas básicas de la mala salud y de la enfermedad escapaban del control del sector de la salud. Y por tanto, debe abordarse a través de un enfoque amplio que abarque toda la sociedad. De este modo cumpliría varios objetivos: mejorar la salud, disminuir la morbilidad y aumentar la equidad. Siguiente. Entonces la APS debe convertirse en un reto de los sistemas de salud para satisfacer las necesidades de salud y el bienestar de la población. Entonces, hasta ahí, no sé si yo quería empezar por acá, porque es necesario aclarar esos temas, ¿no? Y es necesario entender y de repente hasta enamorarnos de la atención primaria de salud y la salud familiar y ver lo que realmente es. La salud familiar no es
una estrategia más de repente del municipio. Ni la atención primaria de salud es un simple nivel de atención, va mucho más allá y, como ustedes ven, implica muchas cosas, ¿cierto? Hasta ahí, ¿algún comentario, opinión, duda, algo que quieran de repente añadir? No sé, ustedes son los que mandan acá. ¿Han entendido? No sé si les ha servido ampliar un poco más el conocimiento de la atención primaria de salud. ¿Les ha servido? ¿Les al menos ya tienen una noción de lo que se quiere decir cuando le hablan de atención primaria de salud renovada? A veces cuando se habla de atención integral e integrada, si bien es cierto, muchos de los establecimientos cuando hacemos este tipo de atención acudimos a las instituciones como por ejemplo educación, ¿no? Para trabajar con los adolescentes, con los niños, etc. Y muchas veces el mismo educación nos cierra las puertas. ¿Por qué? Porque dicen no tenemos horario para que puedan ustedes estar, o nos descuadran nuestros horarios, etc. Y al final es un poco reacio en esa parte, no en todos. Algunas instituciones son bien colaboradoras, ¿no? Incluso la misma policía, porque ha habido casos que he trasladado por la policía, que en vez de que me brinden mi otra institución una movilidad, me lo brinda la policía. Y así de una u otra manera se ha salido. Pero la atención integrada también es una tarea pues que abarca otros factores, ¿no? Y en lo que respecta a la parte económica, si bien es cierto, el recurso humano es importante, pero si no tenemos un medio que nos debe aportar salud, hablamos de, no sé, implementos médicos, etcétera, etcétera, hasta un simple folleto, tampoco no se puede avanzar mucho en esto, ¿no? O sea, a veces tenemos que ver por otras instituciones que no necesariamente son salud, que pueden ser por donaciones, etcétera, ¿no? Y esa parte de la atención integrada pues es lo que, digamos, un poco encamina esto, ¿no? Es lo que se debe cambiar en la parte del sector salud. Muy bien, doctor. Creo que estamos en casi la misma opinión, ¿no? O sea, hay que buscar la intersectorialidad también con otros sectores, ¿no? Es lo que decía, con la educación, la policía. Ahora más que sobre todo la inseguridad, la policía, ¿no? Y otras entidades o instituciones, es necesario, no podemos aislarnos nosotros como sector salud. Y es verdad que el sector de educación muchas veces nos cierra la puerta, ¿no? Y el año pasado, les doy una anécdota de que por esto de la gripe aviar, la influenza H1N1, ¿no es cierto? Que todo el mundo comenzaba a temblar, ¿no? Por la H1N1, ¿no? Que incluso algunos se han puesto hasta mascarillas y todas las protecciones, ¿no? ¿Qué pasó? Que a los colegios en caso del proyecto de familia que está terminando en Cañete, en la provincia de Cañete, a los colegios les pedían un plan de contingencia para la H1N1. ¿Y qué se hizo? Se aprovechó esa coyuntura, ¿no? Justo nos llaman a participar de la elaboración del plan. Y ya les había dado una capacitación previa a lo del sector salud, parece que había ido a la red o algún personal de salud a darles una capacitación al sector de educación, pero al darles el formato de cómo hacer el plan de contingencia no lo entendían bien el formato. Entonces, cuando decía cuál es el problema que hay que atacar, decían el formato, bueno, ellos ponían que uno de los factores que afectaba la aparición del H1N1 era que ellos tenían basura en la esquina de la institución. Porque pensaban, como habían escuchado, de que hay que lavarse las manos, hay que tener una adecuada higiene personal para evitar el contagio. Entonces ellos lo asociaron con todo el tema medioambiental. Entonces,
al final estamos haciendo un plan de contingencia medioambiental. Entonces, es ahí necesaria nuestra participación justamente también. Entonces, nosotros participamos y dijimos, pero alto, ¿no? De repente están confundiendo porque el H1N1 no solamente eso, ¿no? Y se le explicó y se le sensibilizó a esa institución y al final hicimos un plan de contingencia coordinado donde ya incluso se conformó una Secretaría de Salud dentro del colegio y se planteó la creación de brigadas de salud, no solamente frente a la contingencia del H1N1, se creó brigadas para accidentes, allá bastante sismos, ¿no? Para desastres naturales, y se le dijo que era necesario que los temas de capacitación se incluyeran incluso en la currícula, y comenzamos a intervenir en ese colegio ya incluso en horas de clase, porque se le comenzó a capacitar a los profesores, que a veces salen esas habitaciones y a veces en el modelo de atención integral de salud, ¿no es cierto? Seguramente alguno lo habrá leído, pero que pocas veces se pone en práctica por el tiempo incluso que nosotros no tenemos, ¿no? Entonces es necesario seguir coordinando, es necesario seguir sensibilizando porque nos falta a veces trabajar en ese tema. ¿Está bien? Entonces, justamente a raíz de eso, de que ya a nivel internacional se trató la atención primaria renovada y surgió o se vio la necesidad de que sí o sí la atención primaria de salud era el camino, entonces el MINSA también comenzó a diseñar el fortalecimiento del primer nivel de atención en el marco del modelo de atención integral de salud basado en familia y comunidad. Entonces, normalmente pues en el hospital, a veces, como lo vemos en el hospital, como algo ya pues donde está lo mejor, ¿no? Realmente el paciente dice pues en esa imagen que hay 5 horas de espera, ¿no? Y el paciente dice, igual es una gripe, ¿no? O sea, como que lo ve que algo tolerable, ¿no? En la hora de espera, ¿no? Siguiente. Pero si va al centro de salud y estamos nosotros ahí, nos dicen, pero ¿por qué se demoran tanto? Se quieren ir en contra incluso de nosotros, ¿no? ¿Por qué se demoran tanto? Porque el tiempo que estoy acá, he amanecido, no tomo desayuno y un montón de cosas. Y al final, todo cae sobre nosotros. Entonces, es ahí que es importante fortalecer la atención primaria de salud en el primer nivel de atención. Entonces, ¿cuál es el contexto, no? El contexto es que el sistema de salud peruano está buscando objetivos sanitarios, ¿no? Disminuir la nutrición crónica, infantil, la mortalidad materna y las enfermedades transmisibles y no transmisibles, ¿no? Siguiente. El fondo todo, ¿no? Entonces, solamente para que vean, ¿no? De que para cumplir, o sea, el MINSA se ha planteado que para cumplir los objetivos sanitarios está la estrategia de fortalecer el primer nivel de atención, ¿no? Para cumplir estos objetivos, y parte del fortalecimiento es la APS renovada, dice acá, reorientación de la atención a la familia y la comunidad, ejercicio del derecho ciudadano. Y el eje de la reforma es el modelo de atención integral basado en la familia y comunidad, más conocido como MAIS, basado en familia y comunidad, con los principios de integralidad, acceso universal, participación comunitaria e intersectorialidad, y sus componentes de gestión, organización, prestación y financiamiento. Y parte importante obviamente de estos componentes de financiamiento, ¿no? Que últimamente ha venido cambiando también en los últimos 4 o 5 años, ¿no? Donde se incluyen la capitación de la APS, la reorientación del PPR y la recreación de los recursos internos y externos. Entonces, hay algunos incluso que nos contratan por PPR, ¿cierto? Y ahora hay ingreso per cápita, ¿no? Ingreso el establecimiento de salud primer nivel, la capitación de la APS. Entonces, no sé si acá ya se puso en práctica también eso, la capitación de la APS. Todavía no ha entrado por acá el tema de la capitación de la APS. ¿Todavía no? O ya algunos establecimientos que ya manejan
manejan la capacitación de la APS, de la atención primaria segunda. Todavía no. Entonces, es importante ver que este marco busca estos objetivos y que se basa en la atención primaria de salud y el MAES. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a hacer énfasis y siguiente, vamos a ver que el fortalecimiento de la atención con el nuevo modelo del MAES busca esos objetivos sanitarios y busca trabajar los determinantes del estado de salud de la población con estos principios, ¿no? Accesibilidad, integralidad, equidad, eficiencia, descentralización, participación social, individual y colectiva y la intersectorialidad. Y se basa en los valores de derecho a la salud, equidad y solidaridad. ¿Y esto lo vimos de dónde? ¿Estos valores dónde lo vimos ahorita? Dentro de los valores de la APS renovada, ¿no es cierto? Entonces, está ya planteando la APS renovada. Siguiente. Entonces, sus componentes lo vimos, ¿no? Y los enfoques, sobre todo, son las óptimas prácticas de gestión, el modelo de atención basado en la familia y la comunidad, la organización adecuada de los servicios de salud, con redes integradas de servicios de salud, financiamiento per cápita de la atención primaria de salud. Renovadas, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cuál es el marco conceptual? Normalmente, cuando alguien para que se enferme, no se enferma de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Siempre hay un proceso, ¿no? Y siempre hay un balance salud-enfermedad, ¿no es cierto? No cualquiera se enferma, pues, porque ahorita está bien y después enfermo, ¿no? Siempre hay algún factor de riesgo que predispone a enfermarse. Entonces, la historia natural y la prevención de enfermedades. La interrelación siempre de la gente, el huésped y los factores ambientales para producir estímulos y la necesidad no sentida de las personas, ¿no? Siguiente. Entonces, hasta ahí. Entonces, hay un periodo prepatogénico y un periodo patogénico, ¿no? Es decir, la enfermedad, que va en escalada, ¿no? Entonces, mientras más factores de riesgo o más estímulo de interacción patogénico exista, mayor va a ser el estado clínico que aparezca hacia la enfermedad con los cambios tisulares correspondientes, orgánicos también, y la persona llega a enfermarse, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿dónde nosotros vemos generalmente al paciente? En esta parte, ¿no? En la parte patogénica, donde ya se enfermó y hacemos un diagnóstico y tratamiento y hay una limitación de repente de la discapacidad. Siguiente. Entonces, antes. Ya, entonces, estos niveles generalmente se hacen sobre todo en la atención secundaria porque a veces, o muchas veces, la mayoría de personas ya van de frente al hospital, ¿no? La mayoría de veces ya van de frente al hospital y entonces generalmente se ve en la atención secundaria, ¿no? Entonces, y hay niveles de prevención pues, primaria, secundaria y terciaria, y también acá se busca ese énfasis en los determinantes del estado de salud de la población. Siguiente. Entonces, sigue, por favor. Entonces, aquí es donde el modelo actual de atención se concentra, ¿no? O sea, mayor diagnóstico temprano, mayor limitación y rehabilitación y poca promoción de salud y poca protección o prevención. En esto estamos centrados ahorita, ¿no es cierto? La mayoría del sistema de salud. Entonces, vamos a atender la enfermedad, es decir, la necesidad de sentidas nada más, ¿no? Siguiente. Entonces, nuestro modelo es biomédico, generalmente hospitalario, ¿sí? Y curativa, ¿no? Y la mayoría de atención se da, ¿dónde? Dentro de los establecimientos de salud, ¿no es cierto? Es ahí donde nosotros nos estamos concentrando, ¿sí? Entonces, las necesidades no sentidas quedan de lado, ¿sí? Y la parte de, obviamente, de recuperativo prima más que la prevención y la promoción, porque se van las necesidades sentidas de atención a la enfermedad. Siguiente. Y eso conlleva a generalmente también tener, en forma general, una baja calidad de la atención. ¿Por qué? Porque a veces nos centramos pues solamente en eso, ¿no? Siguiente.
Entonces, el modelo de atención centrada en APS basado en la familia y comunidad plantea lo siguiente: también ver las necesidades no sentidas, es decir, abarcarnos más con este modelo de atención hacia la promoción, prevención, sin descuidar también el diagnóstico temprano, la limitación de la capacidad y la rehabilitación en menor cuantía. ¿Sí? Entonces, como ven ahí, no descuidar también esas partes. Hacer promoción y prevención no significa descuidar las demás partes. ¿Sí? Entonces, ahí viene el modelo biopsicosocial, no solamente las necesidades sentidas, sino las necesidades no sentidas, es decir, los supuestamente sanos, ¿no? Y ver la parte del periodo prepatogénico, es decir, antes de la enfermedad, ¿no? Con equipos básicos de salud, es decir, hacer más énfasis en la promoción, prevención y mejorar la calidad de atención. Ahí mismo. Entonces, ¿cuáles son las características relevantes del fortalecimiento del primer nivel de atención en el marco de lo que se está proponiendo en el MAIS? Y lo hemos visto ahí. Hay que tomar especial atención en los recursos humanos, es lo que decíamos, ¿no? Y de repente, en ese sentido, el MISA también se da cuenta, ¿no? Pero bueno, todavía estamos en la lucha de eso, ¿no? Entonces, tiene que haber una adecuada política de gestión de recursos humanos. Hay que planificar con equidad, gestión del trabajo con dignidad y reconocimiento, y desarrollo de capacidades. Es decir, tenemos que seguir desarrollando nuestras capacidades porque nadie puede quedarse como siempre se ha quedado. Entonces, hay que dotar de equipos básicos de salud debidamente calificados y con remuneraciones que den adecuadas también, que brinden una atención integral de salud a la población, ¿no? Aquí también ya toma parte el SEGUM, reconocer al personal de salud con participación de la comunidad, es decir, hacer un mayor, de repente, estímulo económico de repente a esas personas, y hay que darle un paquete también de capacitación, ¿no? Y eso es lo que plantea el diplomado de salud, de atención integral enfocado a salud familiar. Siguiente. Entonces, el número de establecimientos que están implementando la estrategia de la APS con enfoque en salud familiar comunitaria, obviamente ha ido en incremento, ¿no? Ha ido avanzando, pero todavía es aún insuficiente, ¿no? Siguiente. Sigue. Entonces, tiene que haber una política de trabajo digno que ellos mismos han planteado en el MINSA cuando se diseñó el diplomado o el PROFAM. Cuando se diseñó el PROFAM, se dijo justamente eso, ¿no? De por qué al personal del primer nivel se le paga poco. Había pues enfermeras, técnicos de enfermería que pagaban menos de 800 soles, ¿no? Y hasta ahora creo que todavía persisten algunos. ¿No es cierto? ¿O ya ha mejorado acá también? ¿Ha mejorado acá también el sistema remunerativo? ¿Cuánto está ganando una licenciada en enfermería acá? ¿Cuánto? ¿2000? ¿Cuánto está ganando? 1200. Pero antes ganaba menos, ¿no? ¿Cuánto? 500 soles. 500 soles. Entonces por eso es necesario también ir mejorando, ¿no? Entonces, ellos plantean sueldos diferenciados y contrataciones, políticas de incentivos y reconocimientos y condiciones laborales adecuadas, ¿no? Nosotros, en ese entonces, también cuando hicimos o colaboramos con el diseño de PROFAM, justamente decíamos que tiene que haber esa política de trabajo digno para el sector del primer nivel de atención. Siguiente. Tiene que haber una gestión territorial articulada a los servicios de salud, planeamiento y control en la red, ¿no? El acuerdo de gestión hace la construcción de redes integradas de servicios de salud. Es decir, no puede ser que cada puesto de salud esté vinculado a un centro de salud y de un hospital y los demás redes de salud, ¿no? Siempre tiene que haber una integración. Siguiente. Entonces, es decir, el MINSA
INSA conduce la formación de redes integradas basadas en atención primaria de salud, prioriza el cierre de brechas en el área rural, ¿no? El establecimiento de salud mantiene la dependencia administrativa, ¿no? A veces cuando la región pertenece a la direza, ¿no? O Jereza, ¿no? Serán objetos de homologación progresiva y acelerada del proceso de gestión y provisión de servicios con base en el PEA, ¿no? Que es lo que se plantea sobre el aseguramiento universal, ¿no? Eso poco a poco iba cambiando, ¿no? Pero la idea es, los contenidos tienen que centrarse, de esas redes de salud, tienen que centrarse en la persona, la familia y la comunidad, sobre todo en la promoción y prevención, sin descuidar la recuperación y la rehabilitación. O sea, a pesar de que se busca integrarse en esas redes tienen que ir con ese enfoque. No puede ser que nos integremos solamente para hacer la parte curativa, ¿no? Porque a veces nos integramos, de verdad, para la parte curativa, ¿no? Lo refiero para allá, para acá, para el hospital, para el centro de salud. ¿Para qué? Para la parte recuperativa, ¿no? Pero también tiene que hacer una integración en el tema de salud, o de promoción y de prevención. Para eso también hay que integrarlo, para hacer una adecuada promoción y prevención. Siguiente. Entonces, los beneficios para las personas: hay acceso a servicios cercanos, una mejor capacidad resolutiva, ¿no? Para el sistema, una mejor cobertura prestacional con calidad, equidad y solidaridad. Y ellos habían propuesto, el MINSA, estoy trayendo un ejemplo de las redes del MINSA porque las redes integrales se proponen desde la APS renovada. Ellos habían planteado un horizonte de implementación 3 años, ¿no? Eso fue todavía en el 2011, ¿no? Siguiente. Salga de sí, quiero mostrar todo. Entonces, tiene que haber objetivos estratégicos, ¿no? Compromisos de las redes integrales, de los gobiernos regionales y locales, la sociedad civil, buscando resultados estratégicos y operativos también, con un acuerdo de gestión y un plan de presupuesto de incentivos. Siguiente. Que busque una nueva situación de salud al 2021, ¿no? Es decir, el primer nivel, ¿no? Segundo nivel de atención y tercer nivel de atención, como la direza, las jerezas, la red, las TISAs, articularse, ¿no? Articularse territorialmente bien y poder crear mejores condiciones de integración para proveer un mejor servicio. Siguiente. Entonces, al integrar el sistema integrado del control, también vamos a tener una mayor rectoría, ¿no? Del sistema, ¿no? Pero sobre todo hay que ir desde la base, ¿no? Los compromisos desde la sociedad civil y los establecimientos de salud como redes integradas de servicios de salud. Siguiente. Entonces, la microred, ¿no? La atención primaria de salud, salud familiar y comunitaria, y los hospitales, elevar la calidad. Siguiente. Sí, ya. Entonces, la organización de los servicios de salud es importantísima también organizarnos, porque si no tenemos esa organización, no podemos pues también mejorar la provisión de servicios. Ahí vemos una fotografía, ¿no? De acá, de la provincia, ¿no? Siguiente. Entonces, la propuesta de organización es implementar progresivamente, sobre todo las áreas rurales con alta exclusión de salud, y mejorar la cobertura universal. Planificar territorialmente, ¿no? Y tratar de que la población acceda en menos de 2 horas, ¿no? La base poblacional entre 500 a 800 familias por equipo básico de salud, que es lo que se está proponiendo, es decir, entre 1000 y 1500, incluso un poquito más, de individuos, ¿no? Por equipo básico de salud. Y aquí vamos a entrar al concepto de equipo básico de salud. Ya seguramente ustedes lo habrán escuchado, ¿no? El equipo básico de salud. ¿Algunos de ustedes ya trabajan como equipo básico de salud? ¿Algún establecimiento de repente que ustedes conozcan o que ya ustedes trabajan así, en equipo básico de salud? ¿Algunos de ustedes? ¿Todavía no tienen ese grupo? De repente a veces en la práctica lo hacemos algunas veces, ¿no? Pero lo que plantea esta organización es que ese equipo no solo sea para momentos o para determinada situación, sino que siempre se maneje en equipo básico de salud. Siempre. La provisión de servicios, la visita domiciliaria, la utilización de instrumentos, ¿no?
Es lo que plantea en realidad eso. ¿Alguno de ustedes ya tiene algún conocimiento de los equipos básicos de salud? ¿Qué concepto tienen de los equipos básicos de salud? Todos los sábados en el establecimiento hasta el mes de diciembre ha sido la visita familiar de la familia de riesgo que tenemos en el establecimiento. Pero en este año ya no, por la parte del personal. O sea, solamente los sábados. Todos los sábados. Todos los sábados. Ya. Iban. A toda la familia de riesgo. ¿Pero quiénes iban? Odontólogo, obstetriz, técnica, médico, enfermero. Ah, muy bien. Solamente los sábados. Ya. ¿Alguien más de repente tenía esa práctica? ¿Alguna otra experiencia de repente de los que están acá también hacían eso? Miren, el tema de equipo básico de salud que se está planteando acá es que, por ejemplo, el médico tiene obviamente su campo de acción, ¿cierto? Como médico. Pero la enfermera también tiene su campo de acción, al igual que el obstetriz, el técnico y otros profesionales de salud. Entonces, cada uno al tener un campo, le vamos a dar de repente, si formamos los equipos básicos de salud, le vamos a dar de repente el enfoque de integralidad que se merece la atención. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, lo vemos desde el punto biopsicosocial, ¿cierto? Vamos a tener que contar también con quién, con un psicólogo, ¿cierto? ¿Qué más? De repente hay también por ahí odontólogo, nutricionista, ¿no es cierto? Pero el equipo básico, o sea, dentro de la gama de profesionales que hay trabajando en el establecimiento de salud, tiene que ver con el equipo básico, por ejemplo. ¿Y qué generalmente encontramos en los establecimientos de salud? La mayoría de ellos, médico, enfermero, técnico, obstetriz, ¿no es cierto? Y, técnico de enfermería, ¿no? Entonces, el equipo básico de salud que se plantea es eso, ¿no? Mínimo el médico, la licenciada en enfermería, el técnico de enfermería y la obstetriz. Esos 4 profesionales mínimos se están planteando para que sea el equipo básico de salud. Algunos de repente podrán proponer otro, o algunos dirán que no, que de repente es otro la conformación del equipo de salud, pero se está planteando que eso sea al menos los profesionales que tengan que existir en el equipo básico de salud. Entonces, es ahí donde surge ese concepto y después surgen los equipos de apoyo también, que ya son las demás profesiones, ¿no? Psicología, odontología, nutrición, ¿no? Y otras especialidades incluso ya médicas, ¿no? Pediatría, ginecología, ¿no? Medicina interna, ¿no? Entonces, es ahí que viene la organización en equipos básicos. La integración operativa entre el sector público, MINSA y Salud Personal Más. ¿Por qué? Porque el objetivo no es duplicar las actividades. O sea, de repente, ¿cuántas veces hemos encontrado que hay personas que son de la salud pero van al MINSA, ¿no? O viceversa, como decía el doctor? Entonces, hay que analizarlo bien y eso viene de repente tratar de ver la estrategia o la mejor estrategia para llevar a cabo eso, ¿no? Los sistemas de suministro y garantizar niveles mínimos de operación en equipos, en insumos que se necesiten y garantizar el enfoque de derecho a la salud de la población y articular acciones en el ámbito de la comunidad. Entonces, más o menos por ahí va el tema de la organización de los servicios de salud. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las características de la atención primaria de salud? Primer contacto, es decir, lo que estaba planteando, ¿no? Tiene que ser el primer contacto con el sistema de salud. Longitudinalidad, la integralidad y la coordinación. ¿Qué significa por ley longitudinalidad? Si estamos hablando de la atención primaria de salud y la organización de los equipos básicos de salud, ¿qué podríamos entender por esa longitudinalidad? ¿Y acá dice? ¿Cuál es el? Continuidad interpersonal. ¿Qué significa eso? ¿Ustedes pudieran tener algún concepto de longitudinalidad?
¿Y por qué es necesario que el equipo básico de salud pueda tener esa función de longitudinalidad frente a la familia, a ese individuo, a su familia y a la comunidad? ¿Alguno de ustedes de repente tiene alguna idea de por qué es necesaria la longitudinalidad? Si ustedes ven a la establecimiento de salud cuando llegaron a la familia, porque a veces vienen como familia, ¿no es cierto? A veces viene la mamá con sus 3 hijos, y a veces porque también se formó el papá y viene, ¿no? Viene el papá, la mamá y la familia que está enferma. Entonces, dense cuenta de que si todas las familias vinieran así, ¿no es cierto?, tendríamos que también ver de que la longitudinalidad va por ahí, ¿no? En que cada etapa de vida que tengamos es por así decirlo, si tú atiendes al niño y tú ya estás en ese establecimiento de salud, lo ideal sería que tú lo sigas viendo cómo crece y va volviéndose adolescente y va volviéndose hasta adulto. Eso es lo ideal, porque ya tú conocerías de cerca qué antecedentes tiene ese niño, qué problemas ha tenido, y lo puedes entender más fácil y puedes entender mejor su proceso de salud o enfermedad. Porque de repente solamente lo vemos en la consulta o en una visita domiciliaria y ya no lo vemos más, nos olvidamos, a pesar de que está escrito en la historia clínica. Pero si tú conoces de cerca a tu familia y lo ves continuamente y en una forma, por así decirlo, ininterrumpida, ¿no es cierto?, vas a lograr que entender mejor por qué se enferma. Porque de repente vas a conocer dónde vive, ¿cierto?, qué problemas le han afectado, de repente tiene un problema de violencia familiar o cualquier otro problema psicológico de repente. Entonces, al tú verlo continuamente, vas a entender mejor el proceso de una enfermedad que estás enfrentando frente a ese individuo o a esa familia. Entonces, a eso se refiere esa longitudinalidad. Y a pesar de que de repente pueda salir ese profesional de salud de ahí, la idea es que deje un registro de esa atención continua de esa familia y de esos individuos, y que el que siga lo pueda tomar fácilmente. Porque ahorita cuando llegamos a establecimientos de salud, a veces no encontramos el registro de nada. ¿Por qué? Porque a veces se pierde, ¿no? Entonces, ¿dónde está la evidencia de que hay una gestante de repente con factor de riesgo y de repente no se entiende bien porque esa gestante tiene ese factor de riesgo o ese niño está con riesgo, ¿no? Pero recién cuando llegamos, a veces nos enteramos, recién vamos a investigar por qué está en riesgo o por qué está enfermo. Entonces, hay que no solamente verlo en el momento, sino tratar de describir en su línea de vida y tratar de entender esa línea de vida que viene llevando y ese proceso de equilibrio que es la salud y la enfermedad. Y le decía, la integralidad, ¿no es cierto?, y la coordinación, ¿no? La coordinación viene de la mano también con la intersectorialidad. Siguiente. Entonces, al decir que tiene que ser el primer contacto y la puerta de entrada, entonces nos tenemos que organizar y tenemos que planificar en base a un territorio y población, buscando la cobertura y acceso universal. Es decir, tenemos que sectorizar, por ejemplo, muchas veces ya se hacen los establecimientos, ¿no?, y cada uno tiene un sector, pero lo que está planteando la salud familiar y comunitaria es que no pasen de 500 a 800 familias. En el proyecto Médico Familia hemos planteado entre 1000 a 1500 individuos que puede coincidir con esas 500 o puede coincidir con esas 800 familias, pero no necesariamente, ¿no? Entonces, en el caso urbano, ¿no?, es los establecimientos de salud organizándose por sectores con los diferentes otros establecimientos para lograr cubrir a toda esa población. En el ámbito rural
se plantea que debe ser menos de 500 familias con acceso a menos de 2 horas, ¿no? Porque hay mayor dispersión y además fortalecer con equipos itinerantes como el HP y otros, de repente oferta móvil o otros servicios. Siguiente. Ese es el planteamiento. Y ahí viene la longitudinalidad que hablábamos. Intervención por equipo de salud a la persona por etapas de vida. Acá lo está planteando que se genera en 2 a 3 años, ¿no? El médico, la enfermera, el dentista y el técnico atendiendo desde niño, adolescente, joven, adulto y adulto mayor. Entonces, ¿por qué? Porque esto nos ayuda a entender el proceso de salud enfermedad más fácil, más certero de repente. Y podemos también hacer más acciones sobre la promoción y la prevención. Porque si tenemos mayor conocimiento del proceso de enfermedad de esa familia, vamos a tender a poder intervenir mejor también en esa familia y en esa comunidad. Al tener mayor conocimiento de eso, ¿no? Seguimiento de la familia en forma continua. Siguiente. Entonces, ahí viene la persona, familia y comunidad por etapas de vida, ¿no? La familia por ciclo vital, que ya lo vamos a ver, y la persona en la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en ambas, y la comunidad sobre todo en la promoción y prevención. Entonces el equipo tiene que hacer esas actividades, cuidado que le denominamos cuidados integrales, y la continuidad de atención desde la historia clínica, la ficha familiar y los instrumentos de la comunidad. Entonces, todo tiene que ver con necesidades, también de necesidades y riesgos, ¿no? Entonces ahí tiene que, en la historia clínica, por etapa de vida, tiene que verse reflejada todas las cosas que tenemos que hacer. Siguiente. Entonces, la característica de la prestación tiene que evitar la toma rutinaria de exámenes. Este es el objetivo y permite la valoración e identificar los riesgos de la persona por etapas de vida. Entonces, no hay que, porque a veces surge eso, ¿no? A veces solamente nos dedicamos a indicar exámenes o tratar de recetar ya algo, por así decirlo, automáticamente, ¿no? Hay que ver que la característica de la profesión tiene que incluir evidencia científica, ¿no? No puede ser que yo haga, vuelvo a repetir, lo que se decía anteriormente, no puede hacerse una salud familiar o una atención primaria de salud como se quiera hacerse, ¿no? Tiene que incluir criterios de control de riesgo a tener en cuenta, ¿no? Para los exámenes preventivos, incluir periodicidad de exámenes y límite de edad recomendados también científicamente y también el contexto epidemiológico. Esto es haciendo énfasis de que a veces hay que hacer entender incluso a las redes, a las iglesias, que a veces no. ¿Qué es lo que pasaba una vez? Una anécdota de que por allá por San Ignacio, en Cajamarca, pedían pues 700 muestras de gota gruesa, ¿no? En un establecimiento de salud, y estaba un solo técnico, pues, y el técnico hacía de todo, pues era el hombre mil oficios, ¿no? Hacía de todo. Entonces, ¿qué pasaba? Que al llegar a octubre, noviembre, solamente tenía 300 muestras, porque incluso el criterio epidemiológico y científico dice para la gota gruesa para determinados casos, ¿no? Pero como le pedían la meta y le exigían la meta de que tenía que hacer 700 tomas de muestra de gota gruesa, al final, ¿qué hizo? El laboratorista, cuando le trajo las 700 muestras de noviembre a diciembre, las 400 que faltaban, se sorprendió porque ¿de dónde va a sacar 400 muestras en un mes? Entonces, cuando va al microscopio, la muestra de gota gruesa le vio unas características anómalas en los hematíes y en los elementos formes de la sangre que había traído de muestra, ¿no? Y al final resultó que eran una muestra de sangre de pollo que le había tomado, ¿no? Entonces, eso a veces nos pasa, ¿no? Por querer cumplir la meta, a veces o nos exigen tanto y nos amenazan incluso con botarnos el trabajo, que a veces se llega a hacer esos casos extremos, ¿no? Entonces, hay que también saber defendernos frente a veces esas cosas, ¿no? Y también saber entender de que no es solamente cumplir con la meta, ¿no? Hay que también tener criterio, ¿no? Y hay que llevar eso a cabo con base científica. Siguiente.
Entonces, hay paquetes, dependiendo del nivel de atención, ¿no? Que ya por etapa de vida están prediseñadas por el MAIS, que van desde consejerías, controles, atenciones, tamizajes, ¿no? Descartes y un montón de serie de actividades que están permitidas por categoría, ¿no? Entonces, esto se debe tomar más como una ayuda, memoria, para nosotros, lo vamos así en el proyecto, que de repente como otra cosa, ¿no? Porque cada uno, de acuerdo al nivel profesional que tiene, va a decir si lo merece o no, sobre todo cuando a veces se hace algunos tipos de examen, ¿no? Y otro, obviamente, nos sirve de ayuda a memoria, decir pues, que obviamente el niño necesita su control y su estimulación temprana, ¿no? Que es una actividad que debe realizarse, ¿no? Entonces, esto debemos tomarlo más de esa forma a mi parecer. Siguiente. Entonces siempre tiene que haber referencia para la referencia y coordinación para la referencia y el control de referencia, ¿no? Siguiente. Entre el primer nivel, ¿no? Y el segundo nivel y tercer nivel, ¿no? De tratar de dar una atención integral y continua. Siguiente. Entonces, siempre vamos a hablar de los equipos básicos de salud, ¿cierto? Y las unidades de apoyo, que es lo que decíamos de otros profesionales, ¿no? Siguiente. Entonces, esos equipos básicos de salud tienen que planificar la oferta también que van a dar con su establecimiento. Entonces, el MINSA ha sacado ciertas resoluciones que llevan, pues, de repente lo mínimo, ¿no? Que deben de dar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primer nivel de repente tiene que ser la oferta para que sea la puerta de entrada del sistema, buscar la longitudinalidad, la integralidad y la coordinación, ¿no? Y tener capacidad de tamizajes, educación para la salud con enfoque en la familia y la comunidad. Entonces, tratar de que existen establecimientos, ¿no? Con capacidad resolutiva intermedia y con cartera de servicios en actividad médica y quirúrgica. Porque a veces hay problemas químicos, pero sí, ya que el nivel de atención tiene que apoyarse en el segundo nivel, ¿no? O en el tercer nivel. Entonces, tiene que ver llegar también en el tercer nivel de una cartera de servicios más especializada y que en realidad deberían llegar pacientes ahí que lo ameritan también, ¿no? Siguiente. Entonces, el modelo de atención basada en familia y comunidad, ¿no? Entonces, busca la integralidad de no solamente la referencia contra la referencia, sino de todos los niveles de organización en redes funcionales, ¿no? Con capacidad económica, legislativa, cultural y geográfica, buscando la accesibilidad. Siguiente. Y tratar de integrarse con los subsistemas de salud existentes, ¿no? MINSA, salud, Fuerzas Armadas, sobre todo, que son la parte pública, vemos en los diferentes niveles de atención, ¿no? Siguiente. Volvemos a repetir, vamos a seguir hablando de los equipos básicos de salud que están en el primer nivel de atención con las unidades de apoyo que deben estar en un nivel de categoría también nivel de atención 1 o 4, ¿no? ¿Cuáles son los 4? Los centros de salud con entrenamiento, ¿cierto? Siguiente. Entonces, hay que tener un sistema adecuado, un adecuado sistema nacional de referencia y contrarreferencia, buscando la oportunidad de calidad, siguiente, para la atención, y también vamos a tener que el MAIS, con el procedimiento de la atención que el MAIS busca también hacer la promoción y la prevención, porque cada familia la oportunidad. Siguiente. Entonces, por la diferente etapa de vida pasa las diferentes estrategias sanitarias nacionales, seguramente todas las listas que imagen, busca los programas de atención integral de la etapa de vida hacia la familia y la comunidad, ¿cierto? Buscando los cuidados esenciales y resolver los problemas de salud pública, ¿no? O tener los problemas de salud pública controlados, ¿no? Entonces, más o menos por ahí estos son los ejes y las necesidades de salud que el MAIS está planteando, ¿no? Siguiente. Pero, sobre todo, cuando es etapa de vida,
Pero, ¿quién tiene que dar eso? El equipo básico. No individualmente, tiene que dar el equipo básico. ¿Está bien? ¿Sí? Cuando se habla de educación, promoción de prevención, se habla también, primero, de una sectorización o territorialidad que lo hablaba, ¿no? La familia, la comunidad que vive, las instituciones con las que se cuenta, y ellos tienen que participar de las instancias de articulación comunitaria de la salud para hacer un diagnóstico de necesidades sentidas y no sentidas. Pero una vez que se identifica la necesidad en la persona, la familia y la comunidad, ¿sí? Se tiene que no terminar ahí solamente, sino que tiene que hacer un plan de intervención, ¿sí? Con promoción de estilo de vida saludable, prevención de riesgo de enfermedad y atención recuperativa para etapas de vida, ¿no? Y ahí vienen los planes de atención, cuidado, ¿no? ¿Sí? Tanto extramoral como intramoral, ¿cierto? Entonces, decíamos que generalmente estamos muy enmarcados acá, y también hacer énfasis en la prevención, ¿sí? Entonces, buscando siempre las determinantes sociales, conocimiento central y multisectorial integrada, o la red integrada, siguiente, haciendo una buena política de salud pública, siguiente, que busquen prácticas saludables, ¿sí? Y, anterior, por favor, anterior, y que cree toda una red, ¿no es cierto?, con enfoque de derecho, interculturalidad, género y territorialidad. Es decir, hablamos que la APS se había entendido, de repente se había tergiversado, ¿no? Y buscaba que se nuevamente ponga en la agenda que la salud es nuestro derecho, ¿no es cierto? Es lo que está buscando, ¿sí? Entonces, la evaluación de la red que hemos hablado, pero con la calidad, ¿sí? Entonces, vemos que hay factores que determinan el nivel de calidad, pero siempre los procesos de donde realmente el 75% están los factores que determinan la calidad de calidad, ¿no? ¿Sí? Vamos a ir un poco más rápido porque esto es parte de explicar por qué el INSE está fortaleciendo la atención primaria de salud en el Perú, ¿no? Entonces, tiene que haber siempre una matriz, ¿no?, de procesos, de estructuras y resultados, ¿no?, de diferentes dimensiones que busquen pues, elevar la calidad del sistema de salud. Siguiente. Y proponer una guía de desempeño del primer nivel de atención. Siguiente. Entonces, se han creado varios indicadores del primer nivel de atención dentro del modelo de atención integral de salud que seguramente algunos lo conocerán, pero son por lo menos más de 50 indicadores. Siguiente. Y también tiene que haber un financiamiento equitativo y sostenible, ¿no? Siguiente. Veíamos que tenemos que dedicarnos más a la práctica prepartogénica, promoción, prevención, sin descuidar la recuperación y rehabilitación, es decir, buscar hacia donde están la colectividad, las familias de sus domicilios, ya se descuida la parte de la consulta externa, la hospitalización y la cirugía de urgencia, ¿no? Es decir, la parte intramural y la parte extramural. Siguiente. Siguiente, ¿no? Y hablaba, pues, cuando se hablaba de aseguramiento universal, se buscaba el PEAS, el Plan Esencial de Aseguramiento Universal. Siguiente. Siguiente. Y el Plan de Salud Pública como el PPR que ya está en marcha, ¿no? Y justamente una de las cosas que viene es el financiamiento per cápita de la APS, ¿no? Que seguramente poco a poco va a ir conociendo también, ¿no? La idea no es hablar tanto de eso, ¿no? Siguiente. Entonces ahí viene ese financiamiento que se busca, ¿no? Siguiente. Entonces hasta ahí me quiero dar un panorama, ¿no?, del tema de lo que se está haciendo en el Perú de repente, buscando el MINSA, tratar también de asegurar la atención primaria de salud y la salud familiar, ya como ustedes ven, tratando de aterrizarlo también, porque cuando se habla de APS, uno se crea algo ideal, ¿no es cierto? Pero ¿cómo lo podemos aterrizar a la realidad? Es el reto, ¿no? Entonces el MINSA está avanzando en eso.
Y nosotros también, como proyecto que estamos haciendo, que es una experiencia que estamos haciendo, también estamos tratando de aterrizar esa propuesta. Porque muchas veces lo que dice el papel o la teoría, lamentablemente en la realidad se puede desbaratar. Y hay que tomar muy en cuenta el tema de pues esto, poder aplicarlo, ¿no? Lo que la teoría dice, ¿no? Entonces hasta ahí hay alguna pregunta, porque vamos a pasar a un tema cortito de los instrumentos, o los instrumentos, dentro de los instrumentos un tema corto, que ya aterriza justamente el tema de cómo atender a la familia y a la comunidad. Porque hasta aquí hemos hablado pues en forma de un contexto en que nosotros no debemos descuidar dentro de lo que estamos haciendo individualmente, no descuidando de nuestra realidad. Porque a veces nos centramos en el trabajo al detalle que estamos haciendo, ¿no? Que es el trabajo individual. Pero tenemos que también tomar conciencia de que nosotros como sector salud no podemos vivir aislados. Tenemos que mejorar el tema, ¿no? Entonces, dentro de los instrumentos, para después ya tomar un receso, vamos a explicar esta primera parte nada más.